Ciencia y Epistemología, autor Ramón Ramírez Erazo. Este autor nos habla de la ciencia y la epistemología. Nos dice que la filosofía y la ciencia tienen como principal instrumento de análisis la razón. Buscan la universalidad, principios esenciales, causas universales, pero el científico en cada problema particular acumula hechos de la experiencia. La ciencia moderna busca datos mediante la observación sistemática de los fenómenos complejos para comprender las leyes que gobiernan el universo. El presupuesto de la ciencia nos dice que la naturaleza es regular, tiene uniformidad y es inteligente, y el hombre puede explicar la complejidad de la naturaleza. La filosofía de la ciencia busca explicar la naturaleza y conceptos científicos, la relación de las teorías con la realidad, la forma como la ciencia explica, predice y controla la naturaleza, los medios para determinar la validez de la información, la construcción y el uso del método científico, los tipos de razonamiento utilizados para llegar a conclusiones y los diferentes métodos y modelos de la ciencia. La teoría práctica y técnica. La teoría es una estructura de razonamientos que utiliza la racionalidad para deducir otros conocimientos a partir de un sistema de conceptos. La enseñanza de la ciencia y la técnica cumple tres funciones: función cultural, económica y política. La ciencia moderna es elaborando las leyes científicas en áreas del conocimiento. La ciencia comprende un conjunto de teorías generales que describen y explican los fenómenos. La ciencia se ha definido como un conjunto de conocimientos y como un método de investigación. Las revoluciones científicas. En su desarrollo científico, el hombre ha sumado sus conocimientos a más, es decir, pasando desde lo empírico, pasando por lo científico hasta llegar a lo filosófico, tanto en las ciencias formadas como en las actuales. El conocimiento en el tercer milenio significa una actividad humana que identifica, define y resuelve problemas de la realidad, de la naturaleza y produce resultados concretos y objetivos. Características de la ciencia. El conocimiento científico es antidogmático, pues no existen verdades absolutas. El conocimiento trasciende los hechos, pues se descartan los que no son útiles y se producen acontecimientos nuevos. El conocimiento científico es claro y preciso, ya que busca dar explicación a sus vacíos con un lenguaje y términos resultados entendibles. La gnoseología es una rama de la filosofía que estudia el alcance, la naturaleza, la esencia y el origen del conocimiento. Formas del conocimiento. Los planetas sistema solar, que los cuerpos caen a la Tierra por la ley de la gravedad, tienen un aspecto común. El saber como conocimiento operativo procedimental, un determinado hecho o regla es el caso. La justificación científica. La ciencia busca la justificación y ésta estriba en precisar bajo qué circunstancias un juicio o proposición pueden ser realmente un conocimiento. Enfoques. Tenemos el dogmatismo, considera que se puede adquirir conocimientos seguros y universales y tener absoluta certeza de ello. El escepticismo es la antítesis del dogmatismo, duda de que sea posible un conocimiento firme y seguro. El criticismo admite la posibilidad de encontrar la verdad, sino una verdad criticable. El relativismo niega la existencia de una verdad absoluta y defiende la idea de que cada individuo posee su propia verdad. El perspectivismo, con José Ortega y Gasset, cree que existe una verdad absoluta, pero que nadie puede llegar a su totalidad. El constructivismo considera que la realidad es una construcción por quien la observa. Filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia investiga la naturaleza del conocimiento científico, el desarrollo y cambio de las teorías científicas, la verdad de los fenómenos y los procesos de la naturaleza. La filosofía de la ciencia en sí estudia el conocimiento científico. La filosofía analítica se centra en el estudio de la lógica y los lenguajes, la filosofía del lenguaje, impulsadas por sus principales teóricos Ludwig Wittgenstein. Enunciados sin sentido, que son enunciados mal construidos, cuya verdad o falsedad no puede comprobarse empíricamente. Utiliza un criterio verificacionista de significado, que agrupa los enunciados en dos clases: enunciados con sentido, que son afirmaciones que pueden comprobarse empíricamente, son verdaderas o falsas. El enfoque de Popper.
Karl Popper plantea que el objetivo de cimentar todo el conocimiento científico es irrealizable. Critica la postura verificacionista y propone el falsacionismo. Falsación es la demostración de que una hipótesis es falsa mediante el recurso de demostrar un caso en contrario. Thomas Kuhn separó la perspectiva de la explicación lógica de la ciencia para centrarse en los aspectos históricos, sociológicos y culturales de la ciencia. La ciencia es evaluada con un enfoque histórico y sociológico. Las teorías dominantes con las que trabajan los científicos conforman lo que Kuhn llama paradigmas. Si se acepta un nuevo paradigma que sustituya al antiguo, se ha producido una revolución científica. Imre Calatos: la ciencia no evalúa una teoría aislada, sino un conjunto de ellas, que conforman lo que Calatos llama programa de investigación científica, que se rechazará íntegramente cuando se disponga de un sustituto superior que explique todo lo que se explicaba el anterior más otros hechos adicionales. El pluralismo. Paul Feyerabend señala que una metodología científica universalmente válida es un contrasentido, no pueden dictarse normas a la ciencia para su desarrollo, y propone un anarquismo epistemológico. Estructuralismo. Los estructuralistas consideran que la teoría científica es una estructura que consta de una estructura conceptual y de un ámbito de explicación. Las teorías no están aisladas, sino interrelacionadas, y por ello hay que estudiar las relaciones entre las teorías, las redes teóricas. Filosofía de la ciencia natural. Ronan Heer indica que el estudio de la ciencia debe ser también una ciencia. Sugiere una epistemología naturalista que sustituirá a la filosofía de la ciencia actual. El realismo explica que hay razón para afirmar siquiera que existe una cosa tal como el mundo real. Epistemologías constructivas. El constructivismo, propuesto por von Grasserfeld para explicar el pensamiento racional en el lenguaje, escepticismo y la teoría de la evolución de Darwin. El constructivismo radical. Es el conocimiento no se recibe pacíficamente ni a través de los sentidos ni por medio de la comunicación, sino que es construido activamente por el sujeto cognoscente. La función del conocimiento es adaptativa, tiende hacia el ajuste o la viabilidad. El conocimiento sirve a la organización del mundo de experiencias del sujeto, no a descubrir una realidad ontológica objetiva. Epistemología genética. Según el constructivismo, una descripción exacta de cómo son las cosas no existe, porque la realidad no existe sin el sujeto. Nicholas Luhmann señala que para conocer la sociedad hay que determinar las condiciones que posibilitan ese conocimiento. El objetivo de la investigación se desplaza al encuentro de explicaciones, tales como: toda observación debe ser contextualizada, las perspectivas asumidas por sus observadores. Hay varias versiones de la objetividad, cada una de las cuales puede constituir un dominio de significación. Las racionalidades y fines operan en contextos explicativos delimitados por un observador y no por algo externo a él. Relativismo y realismo. Considera que todo es posible según cómo se lo vea e imagine, y nada es más lejos de la experiencia cotidiana. No puede contradecir las experiencias que demuestra que junto a los dominios cognitivos de la persona, los dominios sociales o institucionales prima el objetivo. La objetividad. La vida social ordinaria reproduce leyes, creencias, conocimientos, documentos, declaraciones, consejos, rumores y estereotipos. La cultura lingüísticamente modela e impone determinadas formas de reconocimiento. Estas se reintroducen en la sociedad y concibe como el único posible. La teoría de sistemas busca las propiedades comunes a entidades, los sistemas que se presentan en todos los niveles de la realidad, pero que son objeto de disciplinas académicas diferentes. Gregory Bateson. Para Bateson, el mundo de las formas vivientes es necesario tomar en cuenta conceptos tales como información y relación, para lo cual debe encontrarse un nuevo lenguaje que permita describir la recursividad de todos los elementos que se mueven conjuntamente en un proceso. Teoría de la comunicación. Crearon un modelo de comunicación que estudiaba la eficacia en la información y buscaba establecer medidas cuantitativas sobre la capacidad de variados sistemas de transmitir, almacenar y además procesar información para descubrir las leyes matemáticas que los gobiernan, intentando establecer la medida cuantitativa mínima que reduce la incertidumbre en un mensaje, según Klaus Shannon y Ward. Cibernética de cero orden. Nerón de Alejandría fue el primero que inventó un sistema cibernético. Este sistema consistía en un mecanismo de retroalimentación negativa que regulaba el líquido que salía de una jarra al llenar un vaso y se detenía en un determinado momento previsto anteriormente.
La cibernética de primer orden. Primera cibernética. Este principio define un mecanismo que reintroduce en el sistema los resultados de su desempeño y de esta manera la información sobre los efectos retroactúa sobre las causas, convirtiendo el proceso de lineal en circular. Segunda cibernética. Mayurama definió esta etapa como segunda cibernética. Consideró que todo sistema viviente depende para su supervivencia de dos procesos, morfosíntesis y morfogénesis. Cibernética de segundo orden. Se basa en esta premisa al considerar que la objetividad en la ciencia es fundamental y que por tanto las propiedades no deben estar incluidas en la descripción de sus observaciones. Humberto Maturana pone en duda la objetividad científica y plantea la imposibilidad de distinguir en la experiencia entre percepción e ilusión, entre verdad y error, considerando que para explicar los fenómenos de la percepción es necesario entender cómo opera el sistema nervioso. Epistemología de la complejidad. Epistemología posmoderna. Tiene tres postulados básicos: superación de la lógica dicotómica con su principio del tercio excluido por una lógica policontextual, superación del enfoque centrado por un planteamiento reflexivo comunicacional y la superación del paradigma calculatorio funcionalista por admisión de la complejidad. Teorías y modelos epistemológicos. Teoría racional. Priorizan la razón. Teoría empirista. Considera que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Teoría realista. El realismo desde Aristóteles critica el idealismo y considera que la conciencia puede conocer el mundo fenoménico y desempeñar la complejidad del mundo real que es externo a él. Gracias.